vez no me vas a atrapar. Cuídala mucho. Cuídala mucho. No quiero que la vaya a ver tu papá, por favor. Amaru Rodríguez. Hasta que te veo cara a cara. Quería el nombre de mi huella coyote. Ojos rasgados, la quijada algo grande. Es exacta a la coyote. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué te dije, Abelardo? Si Chucho se da cuenta que ella está aquí, pues nos mata a los tres. No mates a mi mamá, por favor. Eres Vicenta. Estás viva y feliz. Lorena te presentó a Araceli. Ella es la presa. Lorena, por favor. La sospechosa se dirige a la frontera. Yo pienso que va a cruzar por la Cueva del Diablo. Ya me voy, mija. Déjame ir. En tu sangre corre el apellido Acero. Eres hija de Vicente Acero. El policía que nos venía siguiendo. Ese te va a encontrar, Ama, antes de que los lobos lo hagan, ¿sí? Y apenas pueda, yo te voy a dar un entierro como Dios manda. Y un día tú y yo nos vamos a encontrar. Y ese día te voy a contar la historia de cómo le hice pagar al desgraciado de Chucho Casares todo lo que nos hizo. Y de ese hombre, Vicente Acero, de ese hombre no quiero saber nada. Porque yo no soy su hija, Ma. Para mí el único apellido que tengo es Rigores, el tuyo. Me chingó la vida. Edelmira me chingó. Pero hay algo que no entiendo, ¿eh? ¿Por qué carajo llevas una maleta, Edelmira? Le repito, señor, esa mujer está muriendo. Hay que llevarla a emergencias. ¿Quién chingados eres tú? ¿Y qué quieres con Edelmira? ¡Dime la verdad! No, dame mi maleta, dámela. Y Vicenta me tendieron una trampa. Tenemos que encontrarlas. Tenemos que recuperar esa información que se llevaron. Vamos. ¡Ahí están, mira, ahí están! ¡Están ahí! ¡Tráigase las motos! ¡Órale! ¡Váyase con las motos para allá! ¡Más rápido! ¡Ándale, váyase con las motos! ¡Órale! Te prometo que vamos a salir vivos de esta, ¿sí? ¿Quién sabe si pasamos por ahí? ¡Vámonos para atrás, órale! ¡Échense en reversa! ¡Órale, vámonos para allá! ¡Órale, Luis, corre! ¡Oh, mi pie ya valió! Atención, compás. Los fugitivos van directo al anillo de seguridad poniente. Vamos para allá. Vamos para allá. Tranquilo. Luis, volteame a ver. Eso te aguantes el olor, que no llores. Vamos a correr para el lado contrario. ¿Puedes correr? A ver, volteame a ver. No. Se está haciendo de noche. Va a ser más fácil poder pelarnos, ¿eh? Y caer a la coyote y irnos para el otro lado. ¿Está bien? Tranquilo. Venga, vamos. Agárrate. Agárrate acá. Vámonos.
Nos vemos pronto, Ma. Te amo con toda mi alma. Ahora ya nada más dame fuerzas para cruzar para el otro lado. Esta vez no me vas a atrapar. Esa luz. La coyote. Ahí está la mujer que busca a tu jefe. Yo no tengo jefes. Te lo dije, gringo. Solamente había que esperar la noche. Viene directo a nosotros. Servicio a domicilio. No sabe que se está metiendo a la boca del lobo. Esta misma noche, don Chucho va a tener a esta vieja a sus pies. El billete en nuestras manos. Se mira bien. Quiero saber cómo esta mujer entró a mi casa por la puerta que te pago por vigilar. A ver, Casiano, explícame, por favor. Le juro que esa mujer nunca la vi, patrón. Ah, aparte de pendejo ciego. Tenía puesta una peluca güera haciéndose pasar por una pinche gringa. Una vieja como esa. La veas tú un pinche ciego, cara. ¿Quién es esa güera? ¿De dónde la sacaste? Pues para que veas que... ¿Y a ti qué ching te pasó, eh? Habla acá. ¿Sabes algo de esta pinche vieja? ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo? Cállate. El desierto quiere tener eco, pero oírnos. Aquí hay alguien. ¡Dispara! Don Chucho la quiere viva. ¡Dispara! Vamos uno ya. Vamos, vamos. ¿Qué pasó, abuela? Dejaste la computadora abierta en tu cuarto. Sí, por suerte que la encontré yo. Ya sé lo que estás haciendo. Bueno, si preguntan por mí, tú no sabes nada. Mi hijo, ese es un cruce ilegal de frontera. ¿Qué va a pasar si te agarra la migra? Mira, la camioneta que trae Vicenta está a tu nombre. Te van a acusar de estar ayudando a una coyote. Y si se entera tu padre, va a ser peor. Ahí sí nos va a cargar la fregada. Nada es peor de lo que ya está pasando. Todo esto es culpa de mi papá, que parecía un pinche animal. Si yo no me llego a pegar ese tiro, él viola a Vicenta. O sea, ¿qué ching tiene en la cabeza, eh? Sí, yo sé que esta vez Chucho se pasó de la raya. Pero se acabó, abuela.
Luego te llamo cuando sepa algo. Ave María, qué montón de botellas las que usted tiene en esa bodega, párselo bien. Toti, esto es para celebrar en grande. Un vino tinto francés, un Chateau de 1869. Es contundente y poco a poco se va abriendo, suavizando. Es un vino que te enseña a ser paciente. ¿Paciente? Ay, parce, paciencia la que he tenido yo con usted, que me ha mostrado toda la casa todo el día. Hemos ido para allá, para acá, que la bodega, que los vinos, que la vuelta, que la piscina, que todo, que muy bonito, ¿cierto? Pero yo la verdad no entiendo a son de qué. Este vino es como tú, Tuti. Temperamental, brillante. Dulce al principio y picosito al final. Salud, pues. ¿Sabe que yo le agradezco mucho pues que usted esté compartiendo conmigo, vea esa botella de qué año es, como de la época de Cristóbal Colón, ¿no? Ojo, que eso de tener hasta telarañas, parce, o debe estar vencida, uno no sabe y le da a uno de pronto un daño de estómago bien horrible. ¿No le ha pasado? Ay, con las cosas vencidas hay que tener un cuidado. ¿Sabe a mí que me gusta mucho? A mí me encanta tomar aguardientico. Uf, güey, pues eso al principio entra así trancado duro, pero después, vea, ahí se me hace agua la boca y todo. Salud, Fondo Blanco. Ya los perdimos. ¿Ves? Te dije que la noche nos iba a caer muy bien. Ahora vamos a esperar. Tiene que pasar algún coche por aquí. Tenemos que llegar a Loreto, morro, ¿eh? Mira, ahí viene uno. ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! ¡Morro! ¡Corre! ¡Corre, morro! ¡Y díganse y vayan por ellos! Y ya saben, aquí el único que decide si alguien vive o muere soy yo. Y ya decidí que me vale madre si se mueren. ¡Órale! ¡Váyanse por allá! ¡Vámonos, muchacho! Acá nos agarramos ahorita. Me queda poco tiempo de vida. Ah, María, parce, ¿por qué todos los ricos son así? Entonces, ¿usted para qué se pone a comprar esa mano de botellas si no se las va a alcanzar a tomar? ¡Qué pecado! Soy viudo y tengo una hija que es mi única heredera. Nunca me respetó y se casó con un zángano que vive de mi dinero. Me enteré que hace poco presentaron una denuncia en mi contra para que el juez me declare que estoy loco y quedarse con todo. Usted lo que quiere es que yo hable con ella, ¿cierto? Y para que la convence. Yo soy una tesa convenciendo a la gente. Yo tengo una labia, amigo. Hasta puedo hacer que un oso polar se compre un abrigo. Solo le digo eso. Yo hablo con ella, amiguito fresco. No, yo lo que quiero es dar una lección a mi hija. Dejarlas en la mitad de mi herencia. Y para eso necesito otro heredero. Una esposa que se quede con la mitad de mi fortuna. ¿Y? Y entre muchas opciones te elegí a ti. ¿Te casarías conmigo para recibir mi herencia? Hija de la chingada, cómo se mueve como una culebra. ¡Stop! Ese es Daniel, mi compañero. Se nos terminó la cacería. No poder dejar que Daniel vernos juntos, Larry. No voy a terminar en prisión. La vieja no lo ha visto. Se van a encontrar ahí. La coyote ya se chingó. Y también nosotros. Hoy duerme en las oficinas de la migra. Oh, ok. Te dije que nos volveríamos a encontrar. No te muevas. Quieta. Tú eres el oficial de la migra. Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador.